de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Me acompaña Pastor Orlando González. Es un gozo hoy continuar analizando el conflicto de los siglos. Para iniciar, queremos invitarles a una palabra de oración. Eterno y amado Padre, una vez más desciende para traer tu bendición, que al mirar la historia de la manera como tú has presentado el plan de salvación, podamos hoy ser renovados, fortalecidos y preparados para cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el Evangelio fue desarrollando en el país de Inglaterra. Ahora, el capítulo que nos toca hoy, el capítulo 16, está hablando ahora de la Biblia y cómo en la Biblia provocó la Revolución Francesa. En el siglo XVI, la Reforma, presentando a los pueblos la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida como mensajera del cielo. En otros países, el papado consiguió hasta cierto punto cerrarle la entrada. Y la luz del conocimiento de la Biblia, con sus influencias ennoblecedoras, quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no permitieron apreciarla. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. Pero al fin, en este país triunfó el mal y la verdad divina fue desechada. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 19. Aquella nación tuvo que cosechar los resultados del mal que ella misma había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de la gracia y se le permitió al mal a que llegase a su madurez en todo el mundo y pudo palparse las consecuencias de haber rechazado voluntariamente esa luz. Y la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho en las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendía durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. La supresión de las Sagradas Escrituras durante el periodo de la supremacía papal había sido predicha por los profetas y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener, especialmente para Francia, el dominio del hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor: hollarán la santa ciudad 42 meses, y daré autoridad a mis 2 testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de saco. Y cuando hayan acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama simbólicamente Sodoma y Egipto, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. Y los que habitan en la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta,
y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. Y después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 al 11. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debía terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y el poderío que antes tuviera. La persecución contra la Iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia. El Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y eso lo registra Mateo capítulo 24, el versículo 22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros, que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de la salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fue predicho por los símbolos y la profecía, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de saco. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en la oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijesen su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe y obligados a refugiarse en fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de los 1260 años.
Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría, autoridad para que divulgasen la verdad durante todo ese periodo. Y si alguno procura dañarlos, procede fuego que sale de sus bocas y devora a sus enemigos. Y si alguno procura dañarlos, es menester que de esta manera sea muerto. Así que los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo del Apocalipsis. En el capítulo 22, el versículo 18 dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis queridos oyentes, tantos son los avisos que ha dado Dios para que los hombres se abstengan de alterar lo revelado o mandado por Él. Estas solemnes denuncias se refieren a todos los que con su influencia hacen que otros consideren como menosprecio la ley de Dios. Deben hacer temblar y temer a los que declaran con liviandad que poco importa que obedezcamos o no a la ley de Dios. Todos los que alteran el significado precioso de las Sagradas Escrituras, sobreponiéndole sus opiniones particulares, y los que tuercen los preceptos de la palabra divina, ajustándolos a sus propias conveniencias o a las del mundo, se arrogan terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter y condenará a todo el que fuese hallado falto por esta prueba infalible. Y cuando haya acabado de dar su testimonio, decía la profecía, el periodo en que los dos testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les harían la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaba la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma había mantenido aprisionadas en una lengua desconocida, las había ocultado del pueblo. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron, vestidos de sacos, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a levantarse y combatir abiertamente contra la palabra de Dios. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que se oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa arrogancia expresada en Éxodo capítulo 5, versículo 2, marcó un nivel de desprecio hacia el mensaje de Dios
supremamente alto. Esto es ateísmo. La nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas de sí mismo, de su poder y de su anhelo de suplantar el poder de Dios. El espíritu de desconfianza, de incredulidad, había tomado posesión. La gran ciudad también es comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también el rasgo característico de la nación que cumpliría lo que este pasaje predijo en las Escrituras. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, muy poco antes de 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer la guerra a la Biblia. Y en la tierra en que de aquella manera iba a verse obligados a acallar a los dos testigos, también se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. En esta profecía, pastor, se cumple de un modo muy parecido y sorprendentemente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se había arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánimemente voz para negar la verdad y más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra la autoridad y el dueño del universo, nuestro Dios. Porque muchos blasfemos, muchos infieles hay, y seguirá habiéndolos en Inglaterra, en Alemania, en España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos. Cantaron y bailaron, hombres y mujeres, al aceptar el manifiesto expresado en esa época. Francia también presentó las características que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que se puede comparar con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. El historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión. Se encontraba aquella que reduce la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Aquí surge un personaje, Sofía Almont,
notable actriz que se distinguía por su agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia eligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglos tras siglos, la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas de Piedmont a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos, los albigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de los horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y la nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley y sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. Las iglesias del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arraigaba a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre los ladrones y los asesinos. Otros tratados con más misericordia eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar el culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban en los árboles. Su país, asolado por la espada, por el hacha y por la hoguera, se había convertido en un vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes, y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y supuestamente las del amor. Pero lo más terrible, lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella cacería, la más vil y alavosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana
resonaba en la medianoche, dio la señal de ese momento tan difícil. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Y así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde habían protestantes. No se respetaba ni la edad ni el sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses y perecieron en ella 70.000 personas de la flor nata de la nación. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio VIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún puede verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el admirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la Rosa de Oro y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para darle gracias a Dios. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé fue también el que dirigió las escenas de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era: aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo, las iniquidades más abominables se daban la mano y eran exaltados a los mejores puestos los hombres más degradados y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, de pureza y de amor abnegado. Haciendo referencia a este acontecimiento, la palabra de Dios hace una declaración: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y prevalecerá contra ellos y los matará. Mis queridos, el poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el reinado de terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca antes la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogía la Biblia para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellos se podía hacer. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas. El día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se congregaba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia.
el bautismo y la comunión quedaron prohibidas. Y en los sitios más a la vista de los cementerios se fijaron avisos en que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. El temor de Dios, decían, dista tanto de ser el principio de la sabiduría, que más bien puede considerársele como el principio de la locura, decían ellos. Quedó prohibida toda clase de culto religioso, a excepción del tributado a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a desempeñar el papel más importante en la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todo respecto una tramoya del clero, sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Negó solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyo culto se había consagrado él, y ofreció que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, a la igualdad, a la virtud y a la moral. Colocó luego sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un brazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado. Y los que habitan sobre la tierra se regocijaron sobre ellos y hacen fiesta y se envían regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra. La Francia incrédula había acallado las voces de represión de los testigos de Dios. La palabra de la verdad yacía muerta en sus calles, y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Como lo dice en Salmo 73, versículo 11. Uno de los sacerdotes del nuevo orden, profiriendo terribles blasfemias, dijo: Dios, si es cierto que existe, toma venganza de las injurias que se te hacen a tu nombre. Yo te desafío, guarda silencio, no te atreves a descargar tus truenos. Entonces, ¿quién va a creer que existes? Qué eco tan fiel de la pregunta del faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No conozco a Jehová. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, versículo 1. Y el Señor declara respecto de los que pervierten la verdad, que se hará manifiesta a todos su necedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Después que hubo renunciado al culto del Dios vivo, el alto y el excelso que habita en la eternidad, cayó Francia al poco tiempo en una idolatría degradante, rindiendo culto a la diosa de la razón en la persona de una mujer libertina. Y esto en la Cámara representativa de la nación y por medio de las más altas autoridades civiles y legislativas. Dice un historiador: una de las ceremonias de aquel tiempo de locura no tiene igual por lo absurdo cambiado por lo impío. Las puertas de la convención se abrieron de par en par para dar entrada a los músicos de la banda que precedían a los miembros del cuerpo municipal, que entraron en solemne procesión, cantando un himno a la libertad y escoltando como objeto de su futura adoración a una mujer cubierta con un velo, y la cual ellos llamaban la diosa de la razón. Cuando llegó
al lugar que le estaba reservado, le fue quitado el velo con gran ceremonial y se le dio asiento a la derecha del presidente, reconociendo todos ellos en ella a una bailarina de la ópera. A esta mujer rindió público homenaje la Convención Nacional de Francia, considerándola como la representación más perfecta de la razón que ellos podrían venerar. Esta momería sacrílega y ridícula estuvo de moda. La instalación de la diosa de la razón fue imitada por algunas naciones y otras poblaciones del país que deseaban demostrar que se hallaban a la altura de la revolución. El orador que introdujo el culto de la razón se expresó en los siguientes términos: legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a estas bóvedas góticas en las que por primera vez ha repercutido los ecos de la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad y el de la razón. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Así que al ser presentada esta diosa de la razón ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura. Y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga augusto el Senado de la libertad, el velo de la razón. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Poco después de esto, procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión, la Sociedad Popular del Museo entró en el salón municipal gritando: ¡vive la razón! Y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, que habían sido quemados en parte, entre otros, brevarios musicales y el Antiguo y el Nuevo Testamento, que expiaron en un gran fuego. Dijo el presidente: todas las locuras en que por causa de ellos había incurrido la raza humana, ahí estaban representados. Grande humillación querían realizar contra la palabra de Dios. El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social. La condición política y religiosa empujaba a Francia hacia la ruina. No faltaban los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten de que estos excesos deben hacerse responsables al trono y a la iglesia. En estricta justicia debería atribuirse a la iglesia sola. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como un elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Y fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. Parece imposible que estas cosas hubieran acontecido. Son tan horrendas
para nuestros días de hoy. Pero el espíritu que gestó, generó y mantuvo por siglos la persecución contra la palabra de Dios está todavía presente. Y en cualquier momento, tú y yo podríamos testificar ante cualquier tribunal del mundo nuestra fidelidad con relación a la palabra de Dios, o sufrir odio, desprecio, persecución. Permítame invitarte, mi querido amigo, para que atesores la palabra de Dios, porque en breve llegará la hora en que tú y yo testificaremos, no en medio de la paz, sino ante un patíbulo, porque adoramos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Quisiera orar, pastor. Oremos. Amoroso Padre, horrendas crueldades sufrieron aquellos que vivieron la Revolución Francesa. Y ahí vemos cómo Satanás se ensancha contra aquellos que no le obedecen. Pero, oh Dios, te damos gracias, porque a pesar de lo que sufrieron aquellos que perecieron, tu palabra fue protegida. Y tu palabra hoy la tenemos gracias a eso. Por lo tanto, permítenos atesorarla. Permítenos estudiarla de tal manera que la amemos como aquellos que perecieron la amaron. Y aún más, permítenos testificar como aquellos testigos testificaron. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones. Dios te bendiga.